Es bueno que conozcamos eso. Amén. Es bueno que conozcamos eso para que no nos pase el famoso refrán que la curiosidad mató al gato. Mucha gente ha muerto por curiosidad. Por curiosidad muchos están en hospitales, otros están en cárceles, otros están desafortunadamente muertos, mis hermanos. Amén. Dos tipos de curiosidad que existen sobre esta tierra según la palabra del Señor, y vamos a ver cómo tratarlos. Amén. Encontramos, mis hermanos, la curiosidad mala. Escúchenme esto. La curiosidad mala que nos aleja de Dios, o sea, la negativa que nos hace daño. Y en segundo lugar encontramos la curiosidad buena que nos acerca a Dios, o sea, a lo positivo, que nos ayuda para bien. Hay dos tipos de curiosidad, una buena y una mala. Y hoy Dios la quiere enseñar, porque nos han enseñado que toda curiosidad es malo, que estar curioseando es malo. Pero también la Biblia habla de un tipo de curiosidad que es buena, pero primero vamos a ver la mala. Amén. Génesis capítulo 3, para los que tienen Biblia o toman apuntes, mis hermanos. Vamos a orar por la palabra, para que el Espíritu Santo fluya con el espíritu de sabiduría en esta noche. Padre, te bendecimos. Mientras buscan ahí el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, yo oro. Señor, en esta hora te doy toda gloria. Tu palabra dice en Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios y seré exaltado. Espíritu Santo, te pido en esta noche, exalta a Jesucristo en esta reunión. Glorifícate, Señor. Quita la venda, Dios, y trae luz y revelación sobre cada uno de los que estamos en esta sala y sobre los hermanos que quizás están en el exterior o lejos a la distancia, millones de kilómetros de distancia. Hoy te pido, Señor, abre sus oídos espirituales para que penetre bien tu palabra y puedan tomarla, Señor, en su corazón y ponerla en práctica en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 8, y la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción y la revelación del Espíritu Santo. Habla de la desobediencia del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto? Versículo 2, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque dice, para que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, dice la palabra, que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7 de Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Yo creo que muchos, todos conocemos, si hemos leído la Biblia por primera vez, este pasaje de cómo fue la desobediencia, cómo Adán y Eva cayeron en terrible desobediencia por no creerle a Dios. ¿Por no qué? Por no creerle a Dios. Por eso cayeron en desobediencia. Aunque yo diría que la desobediencia de Adán y Eva fue por curiosidad. ¿Por qué? Por curiosidad. Amén. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Versículo 6, léalo conmigo, Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí entró la curiosidad. Ahí le picó el bicho de la curiosidad a esta mujer. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La curiosidad, mis hermanos, mala, llevó a Adán y Eva a codiciar el fruto prohibido,
y a desobedecer a Dios por el engaño del diablo, mis hermanos. Ahora escúchenme bien, la curiosidad mala, tomada de la mano, escúchenme bien, de la tentación y seguida por nuestro libre albedrío, son las armas poderosas con las que el diablo está engañando a muchos para que no obedezcan la voz de Dios y sobre todo para que no guarden su palabra. Escuchen esto, mis hermanos, esto es algo serio. Por eso Dios te quiere mostrar a la luz de la palabra. Ya vimos prácticamente las 4, digámoslo, cualidades, qué sé yo, que tiene la psicología según la ciencia humana. Ahora vamos a ver las 4 consecuencias funestas que trae consigo la curiosidad mala. Amén. La mala según la Biblia. Le estoy hablando de 2 tipos de curiosidad, la buena y la mala. Vamos a hablar primero de la mala y luego terminamos finalizando hablando de la buena. Amén. Escúchenme bien. Primera consecuencia funesta, digámoslo así, que trae consigo la curiosidad mala o malsana, es que la curiosidad malsana nos hace pecar, llevándonos primero a la tentación, como le pasó a Eva. Primero, antes de ser tentada, ella sintió en su corazón curiosidad. Creo que es la lógica. Nosotros, antes de que el diablo venga y nos tiente, sentimos curiosidad. Cuando abrimos, por ejemplo, nuestro teléfono celular, cuando abrimos el internet, sentimos curiosidad. A ver, vamos a chismosear, a ver qué es lo que se habla de tal personaje, a ver qué es lo que se habla, por ejemplo, la muerte de fulanito, a ver, de este artista que ahora está enjuiciado, a ver, y nos entra ese gusanillo de la curiosidad, y eso nos lleva a la tentación, y la tentación muchas veces nos lleva al pecado. Le pasó a Eva, mi hermano. Ahí están las pruebas bíblicas. Eva, antes de ser tentada a tomar y conocer y comer del fruto prohibido, sintió primeramente curiosidad, mis hermanos, al pensar primero que el árbol era agradable para comer de sus frutos y alcanzar su sabiduría, ignorando por completo que su curiosidad la llevaría a ser engañada por el mismo diablo. Lea conmigo el versículo 13. El versículo 13 de Génesis capítulo 3 dice: entonces Jehová, cuando Dios, escúcheme bien, llama a Adán y Eva, dice la palabra en el versículo 13, que entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿qué dijo? La serpiente me engañó y comí. Como quien dice, pues, como el conductor que arrolló a alguien. No, se me atravesó y ahí lo cogí y lo maté. Así de sencillo. No hay dolor. No existe un remordimiento. No existe una culpa, no. No, se me atravesó y lo levanté, ahí quedó tirado. Y así justificamos todo. Así somos nosotros los seres humanos. Desde el huerto del Edén. Dice la palabra que cuando Dios le dice a esta mujer, Eva, ¿qué has hecho? Porque ella sabía lo que había hecho y que por medio de ella hizo caer al siervo de Dios, al varón de Dios, al escogido de Dios. Le responde a Dios. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea que Eva nunca reconoció, mis hermanos, que fue por curiosidad que ella tomó del fruto prohibido. Nunca lo reconoció delante de Dios. Ella no dijo, Señor, yo tuve curiosidad y fui tentada, pero sentía ganas de saber qué era eso. No, ella no dijo eso. Eva nunca reconoció que fue por su curiosidad que se equivocó, aunque sí reconoció que fue engañada por la serpiente y comió. Amén. Un segundo ejemplo de la curiosidad malsana que nos hace pecar llevándonos primero a la tentación. El segundo ejemplo lo encontramos en 2 de Samuel, ahí en su Biblia. 2 de Samuel le pasó al rey David. Ya muchos sabemos la historia de cómo David cayó desafortunadamente en terrible pecado de desobediencia delante de Dios con Betsabé. Amén. Dice 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1, dice la palabra del Señor. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, o sea, su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué pasó? Se quedó en Jerusalén. Los reyes tenían que salir a la guerra, porque era tiempo de guerra. ¿Pero qué hizo David? David se quedó ahí en Jerusalén, se quedó relajado.
Y el estar relajado lo llevó a ¿qué? A ser curioso. Versículo 2. Y sucedió, dice la Biblia, sucedió un día, al caer la tarde, o sea, de noche, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y dice que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice la Biblia. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y dice la Biblia que David envió mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa como si nada. Le limpió la boca y se fue. Ya comí ya. Y se fue para su casa como si nada, a esperar al marido. Había caído en terrible adulterio, pero el hombre de Dios había caído en tremendo pecado delante del Señor y pensó que nadie lo había visto. Ese es el problema de nosotros, que la curiosidad nos lleva muchas veces a cometer errores que pensamos que nadie nos ve, y Dios nos está observando, mis hermanos. Si usted lee conmigo el versículo 3, dice, de 2 de Samuel capítulo 11, dice: envió David a preguntar por aquella mujer. La pregunta es, ¿por qué envió a preguntar? Diga, porque sintió curiosidad. Entró el bicho de la curiosidad, así como le entró a Eva, y mandó a preguntar quién era, con quién vive, cuál es su esposo, a ver cuáles son sus hijos, qué sé yo. Y envió a preguntar porque sintió que gran curiosidad, mis hermanos. Amén. Ese es el segundo ejemplo de la curiosidad malsana, o sea, de la mala, que nos hace pecar, llevándonos primero la tentación. Nos lleva la curiosidad a la tentación, hermano, y a fallarle a Dios. David, al sentir mucha curiosidad, se interesó por conocer quién era esta mujer y con quién vivía antes de mandar por ella y tomarla como su propiedad, atrayendo sobre él, al igual que Eva, grandes y terribles consecuencias futuras a su vida y a su familia. Debemos pensar primero, mis hermanos, escuchen esto, antes de contemplar una curiosidad malsana, en las consecuencias a largo plazo que ésta nos dejará. Esta es la clave para mitigar los posibles efectos negativos de la curiosidad malsana. ¿Amén? Primero, mirar las consecuencias. Muchas veces no miramos las consecuencias. Es como los jóvenes que caen en drogas. No miren las consecuencias. Cuando yo caí en ese maldito vicio, yo no miré las consecuencias después de 5 años. Yo no me miraba después de 5 años. Yo simplemente veía el placer que me ofrecía el éxtasis, me ofrecían las pepas y las drogas. Eso era lo que yo miraba en aquel tiempo. Mi visión no me llegaba para mirar 5 años después cómo iba a estar casi en la indigencia, mi hermano. Que por la misericordia de Dios no llegué hasta allá. Pero hay muchos que sí ya han tocado fondo. Hay muchos que aún en la indigencia siguen hundiéndose más y más, mis hermanos. Ahora escúchenme bien. Debemos pensar primero, como les decía, antes de contemplar una curiosidad malsana, en las consecuencias a largo plazo que esta nos va a dejar, mis hermanos. Amén. ¿Hasta ahí me hago entender, iglesia? Ahora miremos, escúchenme bien. Proverbios capítulo 27, versículo 20. Ahí lo escribió Salomón. Proverbios capítulo 27, versículo 20 dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Eso lo dice la Biblia. Entonces uno no se cansa de pecar con estos ojos, de ver lo que no tiene que ver solamente por curiosidad, de fallarle a la compañera o fallarle al compañero solamente por la curiosidad, porque todo entra por los ojos. A nosotros, especialmente los hombres, todo nos entra por los ojos. A la mujer todo le entra más que todo por los oídos. Por eso vemos tremenda mujer, reina de belleza, y con hombres que, mejor dicho, no tienen ningún atractivo, pero se la supieron ganar, la supieron convencer y enredar y calentar la oreja. Esa es la realidad, mis hermanos. Ahora escuchen bien, esta es la razón bíblica por la cual muchos somos curiosos por naturaleza, pero que debemos controlar. Amén, con la ayuda de Dios podemos controlar eso. Segunda consecuencia, son 4. Segunda consecuencia funesta que trae consigo la curiosidad. Número 1, nos hace pecar, llevándonos primero a la tentación. Número 2, nos llena, escúcheme bien, nos lleva a tomar lo que no nos pertenece. ¿Qué hace la curiosidad de nosotros? Nos lleva a tomar
lo que no nos pertenece. En pocas palabras, a robar lo que no es nuestro. A robar. ¿Cuántas personas por curiosidad nos roban cosas? Uno nomás por la curiosidad, cuando entra a un almacén, a un supermercado, y uno de pronto hasta sin plata, y uno ve eso, antes de venir la tentación vino la curiosidad. Uy, yo me imagino comiéndome esa chocolatina, no tengo plata, ¿será que alguien me está viendo? Y empieza uno a mirar hasta dónde están las cámaras. Y muchas veces la curiosidad hace que coja ese producto y lo que no sabe es que alguien lo está viendo. Y se lo hacen pagar hasta 10 veces. Eso es hasta bíblico. Ahora escúchenme en esto, iglesia. En segundo lugar, o segunda consecuencia funesta que trae consigo la curiosidad malsana, la curiosidad mala, es que nos lleva a tomar lo que no nos pertenece, o sea, el robo. Y sigamos ahí la historia donde estamos, 2 Samuel capítulo 11. El versículo 4, léanlo conmigo, de 2 Samuel 11 dice: y envió David, primero mandó a preguntar quién era esa mujer. Y luego dice la palabra que envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Eso lo dice la palabra. Tomó lo que no le pertenecía. No le importó las consecuencias. No miró las consecuencias que le traía a futuro el tomar la mujer ajena, la mujer de tu prójimo. Es un mandamiento que lo dice. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás los bienes de la casa de tu prójimo. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero a nosotros no nos importa. Y Dios nos dice, tranquilo, que nadie lo está viendo. No se preocupe. Puedo andar con la mujer del vecino, qué sé yo, no pasa nada. Puedo andar con el esposo de la vecina, no pasa nada. No se preocupe, que no va a pasar. Puede consumir las drogas que quiera, tranquilo, que usted mañana se recupera, va y se mete a la fundación y se rehabilita. Y la curiosidad hace que esas personas vengan sobre ellas terribles consecuencias y se pierdan en el mundo de perdición. El versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó, o sea, robó lo que no le pertenecía. Y para maquillar desafortunadamente ese pecado, dice, a David su curiosidad lo llevó, al igual que a Eva, a tomar lo prohibido, lo que no era suyo, y robarlo, no importando las consecuencias por su curiosidad mala. Eso le pasó a este hombre, y le vinieron terribles consecuencias. Él quiso maquillar esa falta que había cometido. Él quiso hasta engañar a Dios, pero vino el profeta de Dios y lo desenmascaró. Y él reconoció su pecado. Y por eso el Salmo 51 es un salmo del penitente. Es el salmo de David cuando se llegó a Betsabé, desafortunadamente. Escúchenme bien, mis hermanos. La tercera consecuencia funesta que trae consigo la curiosidad malsana, según la Biblia, es que la curiosidad malsana, escuchen esto, nos lleva a cometer errores irreparables en nuestra vida. Escúchenme bien, lo que hace la curiosidad malsana, ¿nos lleva a qué? A cometer errores irreparables en nuestra vida, de por vida, mis hermanos. Hay muchos hombres y mujeres que se lamentan, perdieron su hogar por un desliz, simplemente por una curiosidad, donde pensaron que nadie los iba a ver, pero la palabra de Dios lo dice: no hay nada oculto que no salga a la luz, ni nada encubierto que no haya de ser manifestado, dice la palabra. El versículo 13 de 2 Samuel, donde estamos, viendo la tercera consecuencia funesta que trae consigo la curiosidad según la Biblia, el versículo 13 dice: y David, escúchenme bien, lo convidó. ¿A quién convidó? A Urías. Dice la palabra que cuando él se acostó con esta mujer, con Betsabé, dice la escritura que esta mujer fue después a los 7 días y le dijo: estoy encinta, estoy esperando un bebé. Él dijo: tremendo chicharrón, tremendo problema en el que me metí. Y él dijo: ahora ¿qué hago? ¿Quién podrá defenderme? No le clamó a Dios, no le pidió a Dios en ese momento sabiduría. Claro, estaba en pecado. El diablo vino y dijo: venga, le ayudo. David, venga, ¿qué le digo qué hacer? Venga, usted fue curioso, listo, cayó en tentación, venga, Dios le ayuda a salir de esta. Y quizás eso fue lo que el diablo le dijo a David. Y entonces, ¿qué hizo David? Llámeme a Urías y que se quede, que vaya por su casa. En pocas palabras, para que se acostara con la mujer y el hijo se lo metieran a él. Quiso encubrir la falta. Y este hombre vino ahí y no se fue esa noche para la casa.
¿Dónde se quedó? Se quedó ahí a las puertas de ahí de la entrada del rey. Ahí se quedó. Y el rey, ¿usted por qué no fue para su casa? No, rey, es que el arca de Jehová está aquí, ¿cómo se le ocurre? Vamos a dejar todo eso aquí. No, señor, yo cuido a mi rey. Era un hombre fiel. Era un hombre fiel, mi hermano. Entonces este salmista, no contento con eso, porque sus trucos, sus enredos le salían cada vez más mal. El versículo 13 dice la palabra de 2 de Samuel 11. Y David lo convidó a Urías a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y dice la Biblia que él salió a la tarde, o sea, ya de noche, a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su cama. O sea que no se fue para su casa, él se quedó ahí. O sea que todo le está saliendo mal a David. Así nos pasa a nosotros. Muchas veces queremos tapar un hueco y abrimos otro, más grande. Queremos tapar el hueco de la maldita droga, las adicciones, para que nadie se dé cuenta, y algo por acá se nos descubre. Y la embarramos. Y muchas veces hasta la forma de hablar nos delata. Hasta la mirada, los ojos enrojecidos, nos delata que estamos consumiendo vicio. Qué vergüenza, mi hermano, solo por curiosidad. Y después vivimos desesperados y no sabemos qué hacer. Eso le pasa a mucha gente. Yo sé que muchos se están identificando con esta causa. Versículo 14, léalo conmigo, en 2 de Samuel 11. Venido la mañana, dice la palabra, porque ese hombre Urías no se fue esa noche a dormir a su casa. Venido la mañana, escribió David a Joab, o sea, el general, una carta la cual envió por mano de Urías. Oiga, pero Urías no era curioso, porque otro hubiera sido que había hecho. Había cogido la carta, la había destapado y se daba cuenta que era la sentencia de muerte de él. Era un hombre fiel, hermano. Era un hombre que en él no había curiosidad mala, como si la hubo desafortunadamente en su momento en David. El versículo 15 dice, y escribió la carta diciendo, poné a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirado de él, para que sea herido y muera. ¿A dónde lo llevó? A cometer homicidio. Un simple hecho de curiosidad llevó a este hombre a cometer homicidio delante de Dios. Y le vinieron terribles consecuencias. Por eso la tercera, escúcheme bien, consecuencia funesta que trae consigo la curiosidad malsana, mis hermanos, es que esta curiosidad nos lleva a cometer errores irreparables en nuestra vida. Errores irreparables, mis hermanos. Escuchen esto. El salmista David nunca se imaginó que su curiosidad lo fuera a llevar tan lejos y sobre todo a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Nunca se imaginó eso. Aquí el consejo sabio que Dios nos da en esta hora es que cuando su curiosidad, escúchenme bien, cuando su curiosidad se está inclinando a un deseo incorrecto, llámese infidelidad, llámese chisme, llámese pornografía, llámese lo que sea, u otro mal nocivo, no dejen que la atrayente imagen de ese algo indecente encuentre cabida en su mente. O sea, quite ese pensamiento. Ese es el consejo sabio de Dios. Recordemos que la curiosidad siempre va ligada a un pensamiento, sea bueno o sea malo, y eso hace que la cataloguemos como buena o como mala la curiosidad, mis hermanos. Cuarta y última consecuencia funesta que trae consigo la curiosidad malsana según la Biblia. Número 1, nos hace pecar llevándonos, primero ¿a dónde? A la tentación. Número 2, la curiosidad nos lleva a tomar lo que no nos pertenece. Número 3, nos lleva a cometer errores irreparables en nuestra vida. Y 4, para finalizar, nos lleva a despreciar las cosas de Dios y el señorío de Jesús. ¿A qué nos puede llevar una mala curiosidad? A despreciar las cosas de Dios y el señorío de Jesús. A David lo llevó a despreciar a Dios, a no confesarle a Dios su pecado, sino cuando fue descubierto. ¿Cuándo confesó David su pecado? Cuando fue descubierto. Antes no, antes quería ocultarlo con su sabiduría, con el engaño y la mentira del diablo, mis hermanos. Lucas capítulo 23, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Evangelio según San Lucas capítulo 23, versículo 8, mis hermanos. Vamos rápido por cuestión de tiempo. Dice la palabra en San Lucas 23, 8, dice, hablando de Herodes, hablando de la cuarta y última consecuencia funesta que trae consigo la curiosidad, es la que nos lleva a despreciar las cosas de Dios
y el señorío de Jesús. El señorío de Jesús. Lucas 23:8 dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Versículo 9 dice Lucas 23: y le hacía Herodes, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía, dice la palabra. Aquí vemos en este pasaje, mis hermanos, que Herodes sintió mucha curiosidad de ver a Jesús. Escúchenme bien, creyendo que éste le acolitaría su pecado. Y al ver Herodes que Jesús no cumplió sus expectativas, entonces le menospreció, dice la palabra, y le escarneció. Ese era Herodes, un rey que quería ver a Jesús, porque había escuchado hablar de Jesús que hacía milagros. Y dice la Biblia que se alegró mucho cuando le vio, pero le cambió su corazón, le cambió esa alegría en tristeza y quizás en odio hacia el maestro. El versículo 11 dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y dice que volvió a enviarlo a Pilato. Amén. Eso dice la palabra. Muchas personas, mis hermanos, al igual que este rey Herodes, muchos están sintiendo curiosidad de conocer de las cosas de Dios, pero simplemente por una emoción. Herodes quería conocer a Jesús, pero porque era una emoción, pero en su corazón había ¿qué? Maldad. En su corazón había arrepentimiento. Jesús pudo ver eso en Herodes, y ¿sabe qué hizo? Dice la palabra, dice que él no le respondió ninguna de sus preguntas. No le respondió, porque sabía que ese hombre le iba a escarnecer, se estaba burlando de él, y así hay muchas personas. Así hay muchos, desafortunadamente, mis hermanos. Muchos están sintiendo curiosidad de conocer las cosas de Dios por emoción, pero cuando se enteran que las cosas no son como ellos se imaginaban, entonces vuelven atrás, despreciando el señorío de Cristo y burlándose del cristianismo y del mensaje de salvación, como lo hizo Herodes en tiempos de Cristo, mis hermanos. Ya que son muchos los que escuchan hablar de Jesús, pero son pocos los que quieren compromiso con Él. Vuelvo y repito, hay muchos que escuchan de Jesús, hay muchos que dicen, no, sí, es bueno seguir al Señor, pero muy pocos lo quieren seguir de verdad. Muy pocos lo quieren seguir de verdad. Muy pocos quieren compromisos con Dios. Hemos escuchado hasta aquí, iglesia, sobre las consecuencias negativas y dañinas de la curiosidad. Ahora vamos a ver, para finalizar, el otro lado de la moneda. Vamos a conocer los beneficios de la curiosidad buena, de esas que nos impulsa a fijarnos en las cosas buenas de la vida. Hay dos beneficios para finalizar ya. Dos beneficios de la curiosidad buena que agrada a Dios. Número uno, está la curiosidad que nos acerca a buscar las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Cuál, iglesia? La curiosidad que nos acerca a buscar, a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra en Éxodo capítulo 3, versículo 2, cuando Dios llama a Moisés. Él estaba pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, y dice la palabra en el versículo 2 de Génesis, de Éxodo 3, versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y dice la Biblia que él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Dice, y la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Eso despertó la curiosidad, diga, buena, de Moisés. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, escuchen bien, léalo. En su Biblia está Éxodo 3:3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Él vio una zarza, un árbol ahí, que estaba en llamas, y echaba llamas por todos lados, y no se consumía. Eso le causó curiosidad a Moisés. Y eso fue el medio que Dios usó para acercarlo a él y hacer el llamado. Y ahí fue cuando él se acerca. Y cuando se acerca, Dios le habla. ¿Qué le dice Dios? Versículo 4 de Éxodo 3. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Amén. Y ahí fue donde el Señor le dijo, quítate el calzado,
de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo, es santo. Mis hermanos, Dios aquí usó la curiosidad de Moisés para que éste indagara más de su presencia. Amén. O sea, que vemos que fue un tipo de curiosidad buena, no mala. No mala, mis hermanos. Esa es la completa realidad. Es curioso cómo la curiosidad puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros, y cómo podemos cultivar sus beneficios y evitar sus inconvenientes, mis hermanos. Ya para entrar en recta final con el sermón, escúchenme bien. El segundo beneficio de la curiosidad que agrada a Dios, número 1, es que nos acerca más a la presencia de Dios. ¿Qué hace la curiosidad buena? Diga, nos acerca a la presencia, a buscar la presencia de Dios. Amén. Y el segundo beneficio es que la curiosidad nos impulsa a conocer más de la palabra de Dios. ¿A qué nos impulsa? A conocer más. En San Juan 5:39 el Señor Jesús le dijo a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿A qué nos mandó el Señor? A escudriñar. ¿Y qué es escudriñar? Profundizar, rebuscar. Amén. Cavar, como hace el minero. El minero lo que hace, buscando su piedra preciosa, cava y cava hasta que encuentra su tesoro. En pocas palabras, Dios nos manda a ser curiosos, pero en lo buenos. A ver, algo que no entiendo en la vida, voy a ser curioso, voy a investigar, a ver. Eso es curiosidad. Eso es lo que Dios quiere. Por eso el segundo beneficio es que la curiosidad nos impulsa a conocer más de la palabra de Dios. Y la última cita dice, penúltima, dice Hechos 17:18. En Hechos capítulo 17, versículo 18, Pablo predica en Atenas, la capital que estaba entregada a la idolatría. El versículo 18 de Hechos capítulo 17 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, o sea, con Pablo disputaban. Y dice la palabra que unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. ¿Qué les predicaba él? Lo que les predicamos en esta iglesia de sana doctrina: el evangelio y el mensaje de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 19: y tomando, le dice la Biblia, a Pablo le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. O sea, ellos tuvieron curiosidad por las cosas de Dios. Curiosidad por el mensaje nuevo que Pablo le estaba predicando en medio de toda la idolatría religiosa que existía en ese pueblo. O sea que aquí vemos, mis hermanos, que los atenienses aquí tenían mucha curiosidad por conocer realmente qué era lo que Pablo les enseñaba, ya que muchos tenían, dice la palabra, temían al hombre de Dios. La última cita, 1 Corintios 2:9, dice la palabra del Señor: Dios te dice a ti, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para quienes, diga, para los que le aman. Y dice la palabra, versículo 10 de 1 Corintios 2, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Mis hermanos, en conclusión, la curiosidad llevó a Adán y a Eva a arruinar su comunión con Dios, mientras que la curiosidad buena llevó a Moisés a acercarse mucho más a Dios. Amén. En otras palabras, la curiosidad nos puede llevar al bien o al mal, nos puede llevar a la vida o a la muerte. Amén. Está en nosotros entender si la usamos para bien o la usamos para mal, ya que las consecuencias de las mismas se harán notar prácticamente en nuestras vidas. Amén. Como le pasó a David, se notó lo malo que hizo y todo salió a la luz. Amén. Vamos a ponernos en pie, dale gracias a Dios.